Película Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos, eh, y que nos trae la pregunta, allá por el año, el 2010, más o menos, poco antes, poco después, el doctor Néstor Brownstein fue muy criticado por su lectura, su aporte teórico, con la pregunta del ¿y por qué no? Esa pregunta del ¿y por qué no? Que hace a la estructura de la perversión, al modo de estructuración perverso, ¿no? Es ese que dice, bueno, ¿y por qué no? Hay un límite, eh, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo voy a transgredir? Entonces tenemos los diferentes tipos de estructuraciones perversas. Sin embargo, el doctor Néstor Brownstein demostró que justamente es esa pregunta de la estructuración perversa, que incluso esa renegación, ese modo renegatorio es anterior incluso a lo que viene siendo la castración. Ese y por qué no, renegatorio, ¿no? Renegando sí, es verdad, existe una ley, pero yo voy a renegar de eso, es justamente lo que lleva a aquellos grandes, ¿no? Grandes hombres y mujeres que van en contra de lo establecido, y entonces nos muestra estos grandes, no sé, revolucionarios de la humanidad. Por un lado tenemos los grandes perversos, pensemos en Hitler y demás, y otros muchos a lo largo de la historia de la humanidad, pero justamente los que van en contra de todas esas estructuraciones perversas, estas estructuraciones donde está lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, es justamente aquellos que son los revolucionarios que dicen, ¿y por qué no? ¿Y por qué no vamos a dar por tierra, a destruir esto que nos está aplastando y nos está matando, ¿no? O sea, es lo que a nosotros nos lleva a poder de alguna forma rescatarnos y salvarnos de esto de lo establecido, de lo ortonoico, ¿no? De lo seguir a pie juntillas lo que nos mandan, y también lo podemos pensar en esto de ir más allá del Padre. Entonces, lo que esa pregunta de pobres criaturas, ¿no? Estas pobres criaturas, ¿quiénes son? Estas pobres criaturas son aquellos que estamos aplastados, sometidos, o hemos estado aplastados y sometidos a lo que tiene que ser, a lo que debe de ser, para que el Todopoderoso siga teniendo todo ese poder. Entonces se ve clarísimo cuando tenemos al padre del médico, ¿no? Que ella le llama God. God es Dios, ¿no es cierto? Dios en inglés, y God es el que quita, el que da y quita la vida. Entonces, ese padre de este God, terriblemente perverso, todas las monstruosidades, las maldades a que sometía a su hijo que era chico, y que lo llevó a tener ese cuerpo tan terrible. Y sin embargo, este hijo, ¿no? Este hijo que va más allá del padre, porque estudia y llega a ser un reconocidísimo anatomista, un reconocidísimo científico, es aquel que logra recuperar a Bella, ¿no? Porque hace ese experimento que le injerta, ¿no? le incorpora el cerebro del bebé que ya estaba, que tenía en su vientre, que tenía en su seno, ¿no es cierto? O sea, esa cuestión circular, ¿no es cierto? Entonces, estas
pobres criaturas llevadas a lo máximo con estas creaciones más allá de lo humano, de estos experimentos, y de alguna forma hay toda una denuncia, ¿no es cierto? Toda una denuncia con respecto a hasta la ética que tiene que haber en la manipulación de la ciencia, digamos, ¿no? O sea, el ejemplo típico son los experimentos del doctor Mengele en Alemania durante el nazismo, pero se dieron casos, y dicen que los hay, de clonaciones. O sea, toda esa manipulación genética, ¿a dónde nos lleva? En la película nos muestran esas monstruosidades, porque no dejan de ser monstruos, ¿no? Estas manipulaciones, estas creaciones terribles que, bueno, se tomaban con cierta ligereza, digamos, uno los toma dentro de lo que es la película, pero es eso lo que nos está denunciando. O sea, nos está denunciando estos laboratorios biotecnológicos que se encontraban, que dicen que se han encontrado, que existen, que por eso se han generado algunas guerras, probablemente dicen que la de Ucrania, justamente para destruir, que el virus del COVID que hemos padecido y que nos diezmó tan terrible y nos dio por tierra con todo lo que tenemos estructurado. Todo esto como manipulación de la ciencia. Hay acá subliminalmente una denuncia, ¿no es cierto?, a todo esto. Ya pensando en Bella, sí, desde una lectura de una mujer libre que puede reconstruirse, que puede salirse, ¿no?, de ese amo opresor, del lugar que tenían o que tienen, que tiene la mujer en ciertas culturas, o todavía en muchas de ellas, como ella logra salir de todo eso y va rompiendo, ¿no?, con todo lo establecido, con esta pregunta del ¿y por qué no?, que nos traía el doctor Brownstein, no sé, o sea, ¿y por qué no lo voy a hacer? ¿Y por qué tengo que quedarme con algo asqueroso o feo en la boca cuando me resulta repugnante, ¿no? O sea, esas preguntas básicas que uno da por sentado y que sin embargo ella las traía, ¿no?, las manifestaba. Hay, me parece, toda una alegoría, nosotros podríamos llegar a pensar en las primeras histéricas de Freud, y en las que llevan a Freud a repensar todo esto y a dar de alguna forma el nacimiento al psicoanálisis, ¿no? O sea, cuando las histéricas le decían a Freud, no, escúcheme lo que tengo para decirle, escúcheme lo que yo soñé anoche, o escuche esas primeras histéricas que son las que dan nacimiento, generación al psicoanálisis. También lo podemos pensar desde ese lugar. Lo que uno da por sentado que tiene que ser, cómo debe de ser, es lo que se pone en juego acá, y se pone en juego, digamos, se cuestiona de alguna forma, ¿no? Porque lo que nos muestra Bella es ese mundo de aquellos que tienen el poder, que tienen mucho dinero, que se mueven en esos términos, ¿no? O sea, y que están totalmente al margen de lo que pasa en las clases sociales más bajas, ¿no? Como cuando ella descubre
yendo en este crucero, que le dicen, ¿realmente quieres conocer el mundo? Sí, dice ella. Y entonces va a ver a los pobres, gente muy, muy pobre, cómo vivían, la forma en que vivían, y ella les lleva todo ese dinero, bueno, y demás. Entonces, no es raro, no es ilógico. Hay gente que no sale de su pequeño mundo, ¿no? De su pequeña ciudad, de su pequeño barrio, de su pequeña colonia, y se mueven así por el mundo en determinados niveles y desconocen o no quieren saber que existen todos estos, ¿no es cierto?, todas estas clases bajas, y que automáticamente me remite a 1984 de George Orwell, cuando contaba justamente en el libro esto de que había determinadas zonas, ¿no? Zonas donde estaba poblada de estos, de los más pobres, los más necesitados, y que de tanto en tanto los bombardeaban, porque de esa forma se sabía que iban a morir tantos, y que entonces iba a estar asegurada la subsistencia, lo mínimo, digamos, como para que sobrevivan. Es una cosa muy loca, pero es realmente muchas veces lo que sucede, que los países son pensados para determinada cantidad de habitantes y los demás simplemente están como para sobrevivir y sostener esos lugares de poder.